Hola Super Nintenderos. Pues ¿recuerdas la Super Nintendo? Pues esta es mi consola favorita, que hasta tengo la japonesa, conocido como la Super Famicom y con número de modelo SHBC001. Desafortunadamente, mi Super Famicom dejó de tener sonido, pero al menos tengo la trilogía entera de junto con Super Mario Collection, conocido en el occidente como Super Mario All Stars. Pues aquí te traigo los 10 peores soundtracks de la Super Nintendo. También estamos incluyendo entradas parciales, o sea juegos que tiene canciones malas, pero el resto del soundtrack suena mejor. SimEart es un videojuego de simulación de vida, el segundo diseñado por Uigo Arai, en el que el jugador controla el desarrollo de un planeta. Pues su versión para Super Nintendo tiene una canción mala, pues escúchala y no subes el volumen. Pues yo nunca subí el volumen, y ni siquiera es un edit, pero la canción se hizo más fuerte. Puede ser un gran susto, especialmente si subiste el volumen sin darte cuenta. Pues si vas a jugar este juego, nunca subes el volumen. Smash Tennis, conocido en Japón como Super Family Tennis, es un videojuego de tenis desarrollado y publicado por Namco en 1993, y además, era el único juego en Nintendo Switch Online para no tener un artículo de Wikipedia. Pues la música del password que suena así fue sacado del modo historia, el cual solo está disponible como un desbloqueable en la versión japonesa del juego. Mucha de la música parece estar sacada de la Sega Genesis, pues escucha lo que viene. Lo más malo es la del resultados, en donde pusieron voces y ruidos random que ni siquiera se entiende. Escúchalo a tu propio riesgo en 3, 2, 1. Sugoi Gebereke es un videojuego de lucha desarrollado y publicado por Sunsoft para Super Famicom, el cual fue lanzado el 11 de marzo de 1994 exclusivamente en Japón. Es el tercer título y el spin-off de la saga de Gebereke, sirviendo como una predicción para Super Smash Bros. Lo malo sobre este juego es la música de la pantalla de título, pues escúchalo ahora a tu propio riesgo. Pues suena muy similar a la canción de elegir un personaje en el modo versus de Gebereke's Popun. Gebereke's Popun es un videojuego de puzzle de Sunsoft publicado para la Super Nintendo en 22 de diciembre de 1993 en Japón y en 1994 en Europa, y también se lanzó como una maquinita arcade en junio de 1994. Es el segundo título de la saga de Gebereke y está inspirado en el videojuego de Puyo Puyo. Pues si inicias el modo versus, vas a escuchar esta horrenda canción. Pues aquí pusieron voces random de personajes. Es como si un niño usa un soundboard por primera vez y alguien las graba sin querer. Super Ninja Kun es un videojuego desarrollado y publicado por Jaleco en 1994 para la Super Famicom en Japón, y es una entrega en la saga de Ninja Yayamaru-kun. Pues el juego tiene una opción para elegir soundtracks, pero la predeterminada suena como si fuera sacado de un juego arcade de 1980. Pues se escucha así. No es ninguna broma, así suena con las opciones predeterminadas. Por suerte, como te dijimos antes, puedes cambiar el soundtrack vía una opción. Super Famista 2 es un juego de béisbol desarrollado y publicado por Namco en 1993. Era parte de la saga de Family Stadium. Pues existe un sonido que por suerte no pude escuchar en el juego. Se llama computación y suena así. Es muy glitcheado.
Es como si un gato pisa en teclas de piano. Super Hanafuda es un videojuego basado en los naipes japoneses Hanafuda. Si la palabra Hanafuda te suena familiar, es porque esto es lo que Nintendo manufacturó en 1889. No estamos bromeando, Nintendo fue fundado en 23 de septiembre de 1889 como una empresa de naipes Hanafuda, que casi 90 años después, entró a la industria de videojuegos, con su primer consola siendo la Color TV Game, el cual fue lanzado en 1977. Pues la música del modo de torneo suena muy fuera de nota. Pues así se escucha. Maka Maka es un RPG desarrollado para la Super Famicom por Shoei System y Office Kodokan y publicado por Sigma el 24 de abril de 1992. El desarrollo del juego se prolongó tanto que, cuando se acercaba la fecha límite, el desarrollador solo tenía listo un prototipo. En ese momento, Sigma tuvo que cancelar el juego o lanzar el prototipo. Optaron por lo segundo, y el resultado es uno de los juegos de rol más infames de Japón, con más bugs que Windows Me, que hasta resultó en Sigma declarando en bancarrota. Pues la música del juego era tan malo como el juego, que hasta parece ser sacado de una PC Engine. Pues si quieres escuchar la música del juego, pues prepárate en 3, 2, 1. Hasta existen personajes gordos, tales como la princesa Gourmet. Pues por favor, si quieres jugarlo, hazlo a tu propio riesgo, o incluso no la juegues. Pues Sunsoft pensó que el juego era tan infame, que hasta decidieron referenciarlo en una canción que se escucha en Sugoi Gebereke, el cual suena así. Super Family Circuit es un videojuego de carreras de arriba a abajo lanzado para la Super Famicom en 1994 por Namco en Japón solamente. El juego fue desarrollado por Masanobu Endo, quien previamente desarrolló Shibyo Uside Tower of Waga, y su compañía Game Studio. Pues la música del juego es peor que el juego en sí mismo, pues parece ser hecho en una Atari ST. El soundtrack suena así. Y por ahí, el peor soundtrack de la Super Nintendo. World Heroes 2 es un juego de lucha lanzado en 1993 como una maquinita arcade por ADK con asistencia de SNK, que luego fue porteado para la Super Nintendo por Saurus, publicado en Estados Unidos por Takara, ahora conocido como Takara Tomy, después de fusionarse con Tomy, el cual no se confundir por Tommy Turnbull de Robot Boy. Pues el soundtrack es tan mal hecha que se parece a un niño usando un tracker por primera vez. Pues ten cuidado, porque el soundtrack se va a iniciar en 3, 2, 1.